El cambiante panorama inmobiliario y la desinformación en los medios están generando confusión entre los vendedores. Los recientes acuerdos de demanda sobre comisiones nos llevan a una nueva realidad en la gestión de las comisiones residenciales. Los vendedores están confundidos y hoy quiero darte 7 respuestas a diferentes preguntas que tienen los vendedores. Y para ello, quiero invitar a mi amiga y colega Wendy Ivanov para develar un poco de información que aclare las dudas que tienen los vendedores en este momento. Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Carlita, muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo y de hablar de este tema tan álgido que mucha gente tiene tantas preguntas y que está viral por todas las redes sociales, así que muchísimas gracias. Sí, la verdad es que hay ahora mismo mucha desinformación y confusión en torno a qué va a pasar con esta demanda y estos acuerdos. Y ahí yo creo que el sentimiento es compartido tanto por los agentes como por los clientes, compradores y vendedores. Pero para empezar por el principio, vamos a aclarar cuál es el problema central de esta demanda. Bueno, mira, parte de esto, la demanda está cuestionando la práctica de vinculación donde las comisiones de los agentes de compradores son fijadas por el agente del vendedor. Esto no solo hace que sea más difícil para los compradores negociar las comisiones, sino que también la vinculación, que significa que los vendedores pueden tener, ¿ok?, que ofrecer comisiones más altas para maximizar las posibilidades de vender la casa. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? La NAR niega cualquier irregularidad y en una declaración que fue hecha el 15 de marzo del 2024 explica que el acuerdo está sujeto a la aprobación de un tribunal y deja claro que la NAR continúa negando cualquier irregularidad en relación con la compensación cooperativa del servicio de listados múltiples, que es el MLS que todos conocemos. Ok. Sí, entonces todo este modelo se había introducido hace tiempo, en los 90, en 1990, que fue una respuesta a los llamados de los defensores de la protección al consumidor para la representación del comprador. Entonces todo esto viene, antes no había regulación, después del 90 hubo esta regulación y ahora otra vez se están revisando un poquito estos términos. Ok, bueno, excelente. Pregunta entonces, ¿esto significa que la comisión estándar ha desaparecido? Bueno, Carlita, eso es un tema, tú sabes, es muy chistoso. Para aclarar, no existe comisión estándar. Y Claro nunca que no, existió. porque las comisiones siempre han sido negociables. Total, siempre han sido negociables y es muy gracioso porque la gente dice, no, es que la comisión es 6% por ley. Y yo, no, nunca, siempre han sido negociables. Yo he visto comisiones desde el 4% y hasta que tú no lo creas, 15% bien una oportunidad. Oh my gosh. Sí, señor. Entonces, por ley, las comisiones siempre han sido negociables. Aunque hay muchos vendedores de viviendas que pueden haber asumido que estas tasas eran fijas, como te había comentado anteriormente, ese no es el hecho. Y hay que leer muy cuidadosamente cuando haces un listado, porque todo eso está desglosado, inclusive cuando haces los listados. Obviamente hay tanta información que no todo el mundo la lee, pero está ahí claramente para todo el mundo para ver. Y revela De hecho, inclusive este acuerdo de listado no solamente incluye la comisión que el vendedor está dispuesto a pagar a su agente, sino que también incluye qué porcentaje de esa comisión este agente que representa al vendedor está dispuesto a compartir con el agente que trae al comprador. Absolutamente, absolutamente. Y eso siempre está ahí y está bien claro para la gente para ver y para leer. Y de verdad es bueno que la gente siempre lea todo lo que están firmando, por decirlo así. Ahora con todo este cambio, la idea es que ya no se va a dividir con los agentes del comprador en el MLS. A partir del 17 de agosto de este año, del 2024, y los vendedores van a tener una opción clara sobre si desean o no brindar un incentivo para el agente comprador. Entonces,
muchos vendedores se están preguntando, Wendy, ¿es que ya no tienen que pagarle a la gente que les maneja su listing? No, ahora lo que va a pasar es que la gente va a tener una opción, como siempre lo han hecho, que si desean o no contratar a un agente de bienes y raíces para que lo puedan ayudar a vender su casa. Si ellos eligen hacer esto, esa representación va a generar una comisión que es negociable y siempre lo ha sido, como hemos venido diciendo, según la ubicación y el nivel de servicio que ellos estén buscando obtener. Claro, claro. Además, también existe, bueno, tiene rato en el mercado, la opción de que tú puedas contratar uno de estos servicios de descuento, donde lo único que hacen por ti es publicar tu listado en el sistema de listados múltiples y no hacen más nada. El vendedor se encarga de todo lo que tiene que hacer en relación al mercadeo, la negociación y todo lo que sea necesario para vender su casa. Exacto, exacto, y eso ahora va a tener, y eso siempre ha estado ahí también, depende de lo que tú quieras, eso ha existido todo este tiempo inclusive. Claro. Hay gente que quiere que lo trates, como digo yo, con el servicio de guante blanco, como el Ritz-Carlton, que quieren todos los servicios, y hay gente que nada más quieren publicar su casa. Ahora yo te pregunto, Carlita, ¿y tú qué piensas? ¿Que entonces ahora no vamos a tener que pagarle una comisión a la gente compradores? Bueno, yo creo que el vendedor, como siempre, va a tener la opción o no de incentivar a la gente del comprador, ¿entiendes? O sea, hasta ahora esa opción ha existido, solo que creo que todo lo que está pasando le va a brindar un nivel de claridad adicional al vendedor para que el vendedor decida si quiere o no dar este incentivo. Lo que está todavía por verse es bajo qué forma se va a dar esa posible compensación, ese incentivo. Entonces, creo que pueden haber dos modelos, ¿no? Correcto. Un modelo que va más de la mano con lo que tenemos tradicionalmente, que es el vendedor paga la comisión del agente comprador. Correcto. Es típicamente lo que hemos visto con mayor regularidad en nuestros mercados. Y el otro modelo sería que el agente del comprador sea pagado por su propio cliente, por el comprador. ¿Ok? Claro. Ahora, entre esos dos modelos, ¿cuál crees tú que va a resultar más común? Mira, yo pienso que a la final, y hablando no nada más como agente de bienes y raíces, sino también como alguien que va a vender su propiedad, yo como vendedora prefiero dar la comisión y compartirla con el agente inmobiliario del comprador porque yo quiero que mi casa se venda, ¿verdad? Obviamente a la final nadie va a trabajar de gratis y hay cosas que muchas veces hay que entender como comprador, que es un equipo. Tú estás encargado de ayudar con el lender, con la inspección, tú le das toda esa sabiduría al comprador para estar seguro que están haciendo la inversión correcta, o sea, con todo lo que ellos necesitan cubierto para su protección. Sí, yo creo, también estoy de acuerdo contigo que creo que el modelo que va a dominar es el modelo que se parece más al que tenemos actualmente, en el que el vendedor ofrece una compensación, porque también estemos claros que muchos compradores llegan a una oferta con el dinero justo para su inicial y para sus gastos de cierre, y tener que adicionalmente sacar de su bolsillo para compensar a su agente los deja en una situación de desventaja. Absolutamente, que inclusive puede llegar a ser que entonces no califiquen, porque al tener que pagar ese dinero, entonces de repente hasta inclusive se cae el negocio. Entonces habría que pensar en eso también. Claro. Ahora, otra de las preguntas en relación a esta situación es, ¿qué hacen los agentes de los compradores para justificar su comisión? Yo te voy a decir una cosa, esa es la comisión más justificada si tú me preguntas a mí qué hay en el mercado. Si bien hay algunos que suponen que todo lo que hace un agente de los compradores es reunirse con el comprador potencial en una casa y abrir la puerta y darle el tour. Como estábamos conversando hace un segundo, es mucho más sustancial porque tú tienes que tener una persona que realmente sea un experto
no solo en el área, sino en el sentido del mercado, qué tipos de propiedades están disponibles, la información del área, tener esa capacidad para evaluar problemas potenciales, si la casa va a tasar en el precio que es, ¿cómo se llama esto? Las inspecciones, estar Claro, seguro que está listo. claro, porque además un agente del comprador necesita tener también acceso a otra red de apoyo de otros profesionales que también intervienen en la transacción. Claro. Los prestamistas, los inspectores, si hay reparaciones, los contratistas o sea, yo creo que un agente de comprador necesita tener todas las habilidades y la experticia para manejar la transacción desde el momento del showing hasta la mesa de cierre. Y el showing es la parte fácil, donde está el verdadero valor del trabajo de la gente es lo que sucede después, asegurarse de que sí puedes llegar a la mesa de cierre. Absolutamente, y estar pendiente de todas esas fechas críticas y todas las cosas que de repente son un poco transparentes para las personas y no lo piensan, pero para eso está el agente del comprador. Ahora yo te pregunto, si no pago comisión a la gente de compradores, ¿cómo se les va a pagar? ¿Qué crees tú? Bueno, esa es una buena pregunta. Si los vendedores deciden no compensar a la gente del comprador, las cosas pudieran volverse un poco más complicadas por lo que yo te había comentado anteriormente. Hay muchos compradores que tienen el dinero justo para poner su oferta y llegar a la mesa de cierre y esto pues los dejaría fuera del negocio. Pero hay que entender una premisa básica en todo esto y es que una representación genera una compensación. En los 90 o antes de los 90, mejor dicho, los compradores no recibían una representación adecuada, ¿verdad? Y esto hizo que ciertos grupos que abogaban por los derechos de los consumidores buscaran la forma de resaltar el rol de un agente que por separado representara al comprador y obviamente tuviese una compensación adecuada. Allí es cuando surge la forma actual en que se lleva la compensación de los agentes como está establecida hoy en día. Pero la demanda de Sixer and Burnett amenaza con deshacer todo lo que se ha logrado y por lo que se ha luchado en tanto tiempo para que el comprador tenga una representación justa y hace mucho más difícil a los agentes de los compradores obtener esta representación. Evidentemente, pienso yo que evidentemente si un vendedor se niega a compensar a su agente, entonces esta responsabilidad va a recaer en el comprador. Exacto, sí, no, totalmente. Y fíjate tú, hablando de eso, la pregunta número 7, ¿por qué no trabajas con todos los compradores que visitan nuestra casa? Bueno, yo estoy segura que tú te sabes esa respuesta también, pero sí. yo veo aquí dos situaciones. Y la principal es que cuando un agente está representando tanto el lado del vendedor como el del comprador, eso se llama agencia dual o dual agency, ¿verdad? Y hay algunos estados en los que el dual agency es ilegal. Exacto. En Florida es permitido. Sí. En Florida es permitido, pero aún siendo permitido, el dual agency deja una puerta abierta a posibles litigios porque hay una línea allí muy delgada en la que algunos clientes sienten que no fueron representados de manera justa. Recuerda que cuando un agente del listado está representando al vendedor, su responsabilidad fiduciaria es con el vendedor. Correcto. Y también, como dices tú, o sea, ¿qué pasa? Cuando estás representando los dos lados, como dices tú, siempre alguien se va a sentir en desventaja y no importa lo que hagas y obviamente nosotros tenemos un sistema de ética bien alto y sabemos, por eso es que nos convertimos que somos representantes de la transacción y no de los dos lados, pero igual siempre queda ese saborcito, ¿no?
Y además es subjetivo porque es también lo que el cliente, cómo el cliente se sienta, si se siente que fue bien representado o no, que hubo un sesgo, ¿sabes? Es Sí, un poco total. subjetivo. Sí, sí, no. Y la otra parte también es como decimos, si un agente de venta decide trabajar con el comprador en su venta, todavía necesitas ese acuerdo de comprador para esa transacción. Y dependiendo de si el vendedor elige o no proporcionar los ingresos a la gente que representa al comprador, puedes alentar a algunos compradores para escribir ofertas para esa casa. Claro, es que inclusive si tú eres el listing agent y está siendo compensado por el vendedor y te Ujú. llega un comprador sin representación porque no tiene para cubrir la comisión de su agente, Exacto. vas a sentir que estás haciendo doble trabajo por la mitad de la compensación. Exactamente. Y volvemos a los riesgos de que tú quieres estar seguro que estás dando lo mejor de ti para las dos partes. Y si estás negociando con las dos partes, hay cosas donde tú vas a estar muy limitado. Claro, pero en definitiva, Wendy, lo que sí no cambia es que existe una necesidad de los compradores de comprar, de los vendedores de vender, o sea, la necesidad inmobiliaria está allí inmutable. Totalmente. La necesidad de que la transacción se lleve a cabo está allí inmutable. Absolutamente. Y es imperativo, como dices tú, yo creo que sí hay cambios, sí va a ser un ajuste, pero yo creo que a la final la tendencia, bajo lo que yo estoy observando, a la final para que el mercado se siga moviendo, va a tener que ser un modelo bastante similar si queremos que las cosas sigan corriendo, en el sentido de que en algún momento vamos a tener que ver cómo se va a manejar de repente los detalles, pero yo pienso que va a quedar bastante similar, por decirlo así. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que en un principio pudiéramos ver un incremento del dual agency en los Sí, estados en donde está permitido, pero ya sabemos que hay al menos 8 estados en los que esto no es factible. exacto. Creo que esos van a ser los escenarios donde vamos a tener una muestra representativa de cómo se va a manejar esta nueva dinámica en adelante, ¿no? Sí, absolutamente. Cómo se va a ajustar los procesos en adelante. Pero la verdad, pues, la necesidad de nuestros clientes sigue estando allí y para los vendedores que tengan que vender, si en el proceso se dan cuenta que no ofrecer una compensación, un incentivo a la gente del otro lado actúa en detrimento de su mayor necesidad, que es la venta, a lo mejor van a tener que ajustar sus estrategias. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que ahora tenemos que, como dicen en inglés, stay tuned y mantenernos en el canal a ver qué tal. Totalmente. Y bueno, aprovecho entonces porque si ya llegaste hasta aquí en este video, aprovecha de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir con otros colegas que tal vez necesitan responder estas preguntas que tienen los vendedores confundidos. Eso es así. De verdad que muchísimas gracias. Me encantó compartir contigo, Carlita. Y bueno, hasta la próxima. Si tienen alguna pregunta, pónganla en los comentarios y nosotros con mucho gusto nos reunimos acá con ustedes. Bye bye. Chao.